Buenas tardes, generadores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro episodio sobre la normatividad que afecta a la industria. Soy Rodrigo García Rojas y como nos pudieron ver en el episodio pasado, nos acompaña Gilberto Sousa, expresidente de CONCAEM. Nos acompaña también José Luis Urrutia, vicepresidente nacional de comités, comisiones y representaciones de la Canacía Internacional. Hola, generadores. Entonces, justamente nos quedamos en el episodio pasado en una gran pregunta. ¿Cuál fue el mejor momento con base a las reformas electorales? Y Gil nos estaba platicando, y yo coincido con él, que era en la época de Peña cuando la oposición logró que el aparato electoral cambiara en beneficio de esta gran democracia que se buscaba, ¿no? Entonces, yo coincido en las épocas, y creo que esta nueva reforma hay que tenerle mucho cuidado. Yo lo único que he visto que podría valer la pena rescatar es la parte de que los segundos lugares puedan llegar a tener una representación directa siempre y cuando no estén vinculados a una alianza. O sea, que sí tengan que ser partidos diferentes para que la representación sea la correcta. Es decir, si van partido A, B y C, y el partido D iba solo, que no pueda ser el mejor segundo lugar de esta misma alianza, sino que pueda ser de otro partido de esta alianza diferente, porque si no vamos a tener la distribución entre los tres de la misma alianza y pues los de representación proporcional se van a ir por votación general, entonces va a haber una mayoría absoluta, ¿no? Oye, nada más como paréntesis. Después de este programa tienes que invitar a Juan Carlos Villarreal a que se venga a sentar aquí y que nos lo explique así como con peras y manzanas cómo es la reforma, porque seguramente lo va a escuchar y nos va a dar con todo. Sí. Pero que nos enseñe, que nos digo, no sé si ahora puede, ya ves que ahora está en el INESLA, entonces a ver si no tiene restricciones de voz. Oye, pero decías de toda esta normatividad que, como bien dices, afecta no nada más a la industria, sino a todas las empresas. Vamos entrándole al tema de las 40 horas, que está sabroso. Sí, digo, nada más para terminar, parte de reforma electoral. Comentarios y cierres. Pues mira, yo nada más rapidísimo. Definitivamente, algo que dijimos en el episodio anterior, y creo que es lo que es más clave en todo esto: certidumbre. Gil hablaba de certidumbre, Gil hablaba de Estado de Derecho. Creo que hoy en día las empresas nacionales y extranjeras que quieran venir a México van a observar con lupa esa parte de la certidumbre y del Estado de Derecho que tiene México. Entonces, todo lo que pueda hacer el Estado mexicano para generar certidumbre y lograr vender esa idea del Estado de Derecho en México va a ser positivo. Cualquier acción que vaya en el otro sentido va a tener consecuencias en esa parte. Fíjate, yo aquí cerraría con un tema y que yo creo que es importante que todos lo podamos asumir así. Cuando hablamos de cuestiones de gobernanza, habrá que entender que lamentablemente este país se convirtió en funcionarios públicos que son políticos, que no son como tal funcionarios públicos de carrera. Sí, claro. ¿Qué quiere decir esto? Un político es aquel que por naturaleza va a hacer lo que tenga que hacer por llegar al poder y mantenerlo. Y lo que hoy tenemos desde hace varios años es funcionarios públicos que son políticos. Entonces, desde su función pública, están ejerciendo el poder para mantener el poder. Y no tenemos funcionarios públicos de carrera. Es decir, no tenemos personas que ejerzan su labor todos los días con la finalidad de mejorar los servicios públicos, con la finalidad de generar beneficios a su ciudadanía y con la finalidad de generar un mejor país en el tema de servicios. Entonces, en esa medida, creo que lo que está pasando es, estamos haciendo una reforma electoral para mantener el poder. Claro. No una reforma electoral para mejorar las condiciones del país. Y insisto, no pueden ser criticados porque como ciudadanos eso votamos. Claro. Como ciudadanos lo que votamos fue un régimen nuevo, que me parece que era necesario, y me parece que está muy bien. Pero ese régimen nuevo tendría que haber ido de la mano con reglas claras de no subir al poder a políticos, sino subir al poder a funcionarios públicos. Y creo que la mayoría de los que hoy ejercen el poder en el país son políticos.
y no se han quitado esa cachucha de político y no se han puesto la de servidor público. Y los tintes de la reforma electoral van hacia allá. Es un tinte de reforma electoral de mantener el poder. Y insisto, no es erróneo porque como ciudadanos eso votamos y eso queremos. Estamos totalmente de acuerdo en que a criterio de la mayoría de los que votaron, lo que se necesitaba era un cambio y ese cambio era dirigido por políticos. Y hoy lo que es lo que estamos viviendo, a lo mejor a unos les gusta, a lo mejor a otros no, pero también hay que ser muy claros, eso decidió la mayoría. ¿Por qué? Y lo digo muy claro y le pongo los nombres porque aparte no es algo negativo. Andrés Manuel toda la vida demostró que era un político, no un funcionario público. 100%. Y la ciudadanía votó por un político para que nos gobernara y para que cambiara este esquema y este sistema de país. Ni modo, fue lo que se votó y habrá que admitirlo y habrá que aceptarlo. No nos gusta o no les gusta a algunos, pues es lo que hay. Y con eso hay que trabajar y con eso hay que mantener. ¿Qué va a pasar? Pues obvio, las personas que siguen llegando al poder siguen siendo personas con un tinte más político que, que un tinte de funcionario público. Que Y la la presidenta ciudadanía yo la veo más equilibrada. cada día caminando hacia allá, pero en muchos estados ve los gobernadores que se tienen Sí. y no es negativo, o sea, eso fue lo que se votó y aparte cuando sales con la gente, la mayoría de la gente está de acuerdo, o sea, la gente en la calle, si les preguntas, te pueden decir que están muy contentos de que hoy los gobierne alguien que es político y que no es funcionario público. Que no tengo idea de lo que hace. Es que yo no, es que fíjate que yo, Ese es el punto, ¿no? fíjate que yo en esa frase yo difiero. Yo creo que sí saben lo que hacen. Nada más que no es lo que estábamos acostumbrados a recibir No o a es lo que ver. estás esperando. Exacto, porque a lo que voy es, son políticos y como políticos, insisto, la regla 1 del político es llegar al poder y la 2, mantenerlo. Y ellos lo están haciendo. Ellos No, sí, están pero haciendo tú esa dijiste algo parte. correcto, Gil. O sea, Ujú. cuando estás ya en esa posición de funcionario público, tienes que ver por más cosas. Me queda muy claro, pero la ciudadanía Porque si no es así, hay problemas que después te Sí, estallan pero como país. sí, no, a mí me queda muy claro y tienes toda la razón y así empecé, pero mi tema es, ellos están haciendo lo que un político haría, no lo que un funcionario público. La dificultad aquí es que la ciudadanía votó por políticos gobernando y son felices de que los gobiernen políticos. Tú probablemente no, No, bueno, yo pero creo la que gran, pero la gran mayoría ahí sí hay es matices. increíble. Ahí sí hay matices. O sea, Sí, sí, yo ahí sí, sí no sí. me iría al blanco y negro. Pero es que, a sí ver, hay ahí matices. tienes Sí. que ver, yo siempre he creído que los municipios se cosían aparte de las gubernaturas, ¿no? Y en estos cambios administrativos de colores, de partidos, por el cambio de los que ganaron o de los partidos que ganaron en ciertos estados, los municipios normalmente tenían más dificultad en el perfil que era el presidente municipal, porque era un perfil conocido, un líder local que no tenía ese perfil administrativo o esa preparación Ujú. adecuada. Y pues tú veías que cada administración batallaban unos presidentes buenos, unos presidentes no tan buenos, pero a pesar de que no eran buenos, el pueblo los quería y ganaban 3, 4 políticos, exactamente. Político. Y yo creo que lo que pasó es que estos perfiles municipalistas en muchos estados pusieron ese brinco, que fue la primera vez que brincan una gubernatura, y no necesariamente habían estado en la estructura administrativa estatal para conocer cómo funcionaba la maquinaria estatal. Entonces, cuando llegan y se sientan, pues obviamente la maquinaria estatal funciona sola. Porque al final del Funcionaba, día, y lo digo con todo respeto, o sea, funcionaba. me refiero que funciona en cualquier estado. Porque al Camina. final del día camina, Camina. porque exactamente, o sea, camina sola. Buen punto de Gil. Porque las bases y la gente de base, la gente sindicalizada es muy difícil que las muevas, que muchas veces son parte de los problemas del siempre se ha hecho así, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegan estos nuevos liderazgos y de repente meten a las estructuras altas, medias, perfiles políticos, Ese es el tema. es un choque de repente decir, oye, es que esto se tiene que hacer así. No, así ya no se va a hacer. A partir de hoy ya no necesitamos estos documentos, ya que se haga todo más sencillo, yo voy y se lo vas a dar a la B, al C y así, pum. Entonces, Pero
Pero Sí. es que ese punto, oye, en cómo la ciudadanía, ¿por qué la ciudadanía está feliz? Porque, y lo voy a decir volví a poner nombres que son personajes que sobresalieron y que es más, la oposición dijo que eran muy buenos y que continúan teniendo un gran perfil. Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas del Estado de México en el sexenio anterior con Alfredo del Mazo. Nadie, nadie, nadie alegó que él llegara y después cuando salió, nadie alegó su función. Es decir, la nueva gobernadora llegó y lo primero que aplaudió fue Las finanzas las finanzas sanas. públicas del Estado de México en razón de que las llevó Rodrigo Jarque. ¿Tú te imaginas a Rodrigo Jarque caminando en la calle consiguiendo votos? No. Ok. Como no lo tiene, en el nuevo esquema político, él no podría ser secretario, porque hoy los secretarios llegaron de haber caminado la calle junto con sus liderazgos para conseguir votos. Es decir, y lo digo porque aparte insisto, es que no es incorrecto visto desde los ojos de la ciudadanía. Lo que hicieron fue darles un lugar a aquellos que lograron que se cumpliera el cometido. Y entonces lo ven como positivo, es decir, la ciudadanía ve que esa persona caminó a la calle, es conocida, escuchó mi problemática y qué bueno que tiene una posición en donde él debería de apoyar, sin importar si técnicamente tiene o no la capacidad para realizar esas funciones. Es por ello a lo que me refiero que la ciudadanía en mayoría está feliz, porque decidió por un cambio en donde el régimen se haga por políticos y no por funcionarios públicos. Lo que nosotros estábamos acostumbrados a observar y entender era que el líder era político. Y el líder a su vez lo que hacía es que dotaba de facultades a todo su gabinete y eran puros técnicos. Pero Era eso gente pasó, que podía eso funcionar. pasó con Ey. Alfredo, ¿eh? Yo también creo que Porque hacia atrás, seamos más básicos. ¿Qué quiere la ciudadanía? Resultados. sí, no. O sea, Porque te no, voy a decir, resultados o sea, puntuales. O sea, es que ¿qué sí, no, quiere porque la sí estoy de ciudadanía? acuerdo con Gil. Estar más segura. ¿Tú La cómo ciudadanía mides? quiere estar mejor. Lo acabas de decir. Familias. ¿Tú ¿Quiere cómo estado de mides? bienestar? ¿Tú cómo mides la seguridad? Claro. Tú. No. ¿Cómo se Percepción. mide los índices de Ah, bueno. seguridad a nivel nacional? Con números y percepción, Sí. las dos cosas. Con percepción. O sea, Los dos. no, Números pero también. Digo, la presidenta sale justamente mencionando las los cifras que tiene. números en temas de seguridad, que son los que mandan en la parte de... ¿Por qué? Porque te voy a decir, voy a justificar esta parte. Porque al final del día, tú dependes en la numeralia de la cantidad de denuncias que recibes. Si tú inhibes la denuncia, tus números bajan. No tienes realmente los números de qué está pasando en el país. Si la clasificación de los delitos la lleva un secretariado y reclasifica de cierta manera los números, no necesariamente vas a tener lo que está pasando. Sí, puedes tener muy buenos números, pero una percepción muy mala. Pero lo O que te viceversa. manda, por eso lo que usan como indicador es la percepción que se genera a través de las encuestas, de la percepción de la inseguridad, porque ahí es realmente donde puedes ver lo que está pasando en tierra. Entonces, yo sí creo que como fueron pasando los años, una disculpa, por ejemplo, los del 2000, 2006 federales tenían perfiles más adecuados para las posiciones, ¿no? A nivel federal. ¿Por qué? Pues era un esquema más de quién tiene que estar, quién conoce y así. El siguiente mandato o los anteriores, pues sí eran posiciones políticas. La verdad es que eran posiciones políticas, pero lo que les decía hace rato, esas posiciones ya habían pasado por administraciones estatales, ya habían tenido esa experiencia del funcionario público, del administrador público. Entonces, al menos tenían una noción. No digo que fueran los mejores, no digo que fueran los más honestos, lo que fuera. En la anterior, con Alfredo Mazo, sí se tenían perfiles técnicos en un 80%, yo creo que era, o hasta más, que era lo que hacía que las cosas funcionaran, ¿no? Entonces, a pesar del cambio de régimen, pues se hizo un buen trabajo en la parte administrativa. Y ahora te llega este nuevo régimen o estos nuevos políticos que la curva de aprendizaje de los primeros 2 años ha sido complicada, muy complicada. O sea, lo platicábamos hoy en la mañana en temas de algunas verificaciones. Los empresarios ya están en el punto que dicen, oye, a ver, cuando me das a los verificadores, un favor, esto es lo que dice la ley que me tienes que checar y me estás checando estos 20, nada más son 10, o sea,
vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo lo podemos hacer para que sea lo que me tienes que pedir. O sea, pero sí, yo sí difiero ahí con lo que decías, amigo, porque sí creo que la percepción de la gente es de cercanía, de que están cerca de ellos, de que No, se no, están no. atendiendo. Yo no, a ver, yo no estoy poniendo en duda eso. No, lo que yo te digo es de manera concreta, ¿qué busca la ciudadanía de sus autoridades? Resultados, del color que sea, del enfoque que sea. O sea, al final del día, tú como ciudadano, ¿qué te interesa? Resultados. Ese es mi Sí, único sí, punto, ¿eh? pero no la lo ve. respuesta, No, hay gente que sí lo ve, ¿no? pero la Hay gente que sí lo respuesta, ve. pero la Y hay respuesta gente que a lo mejor no. respecto Ese ya de, es otro boleto. la respuesta respecto de resultados es diversa. Es que no, ¿cómo lo Es diversa. Ah, no, Es sí, a ver, diversa. y vamos a la percepción. A ver, algo concreto. Hay gente que puede decir, a ver, para mí resultados, ¿qué es? Que pueda salir a las 2 de la mañana caminando y tome X o Y dirección. Para ellos puede ser que el resultado es que como ellos pueden hacer eso, están bien. Para otros puede ser, oye, ¿sabes qué? Como en mi calle está totalmente bachada, está perfecto, puedo transitar bien, y eso lo hizo mi presidente municipal, pues entonces estoy bien. O sea, y entiendo ese punto, ¿no? Los resultados van a cambiar dependiendo de pues, cada persona y eso va a generar una percepción en uno o en otro sentido. Y obviamente cada uno de nosotros tendremos nuestra percepción puntual del desempeño y Sí, claro. entonces, y a Sí, partir sí, de sí. eso tú dirías, oye, yo creo que está bien, o yo creo que no, o yo creo que más o menos, ¿no? Sí. Ese es mi único Una cosa es punto, lo que yo creo Claro. y otra cosa es lo que yo pero, pienso exacto, que se está pero viendo. lo que la gente dice, oye, cuando le preguntes a la gente, oye, ¿está dando resultados tal o cual administración municipal, estatal, en todo el país o inclusive federal? Pues al final del día van a hablar desde sus percepciones Y desde su lo que- sector, Sí, 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 por eso. desde su segmento social. Tu percepción se genera a partir de lo que es importante para ti como ciudadano, de lo que tú estás viendo, de lo que tú crees, de tus paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, ese es a lo que me refería el momento cuando dices que quieren resultados positivos para lo que signifique a ti eso. Pero Gil lo dijo muy cierto, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo. A partir del 2000 se rompió el paradigma de que ya sabían quién iba a ser, y ahora los enfoques son para sus segmentos de mayor votación, que vean resultados en lo que a ese segmento le interesa para mantener el porcentaje de votación activo en los siguientes Y en ese ejercicios. enfoque, el empresario dejó de ser importante. En ese enfoque. O sea, no estoy diciendo que en el país todos somos los que generamos y jalamos la carreta para que esto No, siga generando. Sí, Pero el sí, enfoque político, entiendo el punto, los empresarios dejamos de ser importantes porque somos menos. Y se convirtió en un tema de programas sociales. Y voy al tema. Dejamos de ser menos y aparte dejamos de ser corporativistas. Es decir, no me digan que hoy Bimbo, que tiene miles de empleados, el señor Servige tiene la posibilidad de decirles por quién votar. Eso no existe. No, yo Hoy no desde se puede. hace mucho tiempo. Sí, ese voy. podía, O sea, no se puede, estamos de acuerdo. Entonces, como no se puede, pues yo como funcionario público, que hoy soy político, pues no me interesa quedar bien con el señor Servige porque es un voto. Mejor quedo bien con la base, que son miles, para que entonces voten por mí. Y eso a lo que me refería es, pero la población está feliz. O sea, y está feliz, lo digo en serio. O sea, es increíble las encuestas desde Andrés Manuel y Claudia, Sí. en donde un alto porcentaje está de acuerdo. Y insisto, no está mal. O sea, el punto es, la población se cansó de perfiles técnicos, porque así lo vendieron, y hoy le está dando el beneficio de la duda a perfiles totalmente políticos. Por eso a lo mejor nada más difería yo, y todo empezó del comentario, yo difiero de no saben lo que hacen. Yo creo que más bien saben perfectamente lo que hacen ¿Y a dónde y a dónde enfocan y el sus poco de no procesos saber lo que me referiría desde la perspectiva técnicamente hablando, Sí. desde la función pública que de Los lograr tres coincidimos temas, ¿no? en lo que creemos del trabajo que se está haciendo. En términos generales, no es lo que nosotros esperaríamos en términos del deber ser, porque la prioridad es política. No, y no puedes hablar de manera general porque, a ver, y eso creo que lo hemos visto, ¿no? Hay funcionarios que nos ha tocado conocer que verdaderamente dices, dejan la piel en la función pública, que sí tienen idea de qué están haciendo. Hay funcionarios que de verdad traen muy puesta la camiseta de generar resultados para la ciudadanía, resultados positivos y medibles. Y hay otros que pues, también los ves y dices, no, pues no veo como por dónde vayan, ¿no?
Entonces, la verdad es que siempre en esto de las generalizaciones acaba siendo pues injusto, ¿no? Porque te toca ver de todo, ¿no? Pero al final del día sí creo que es importante que al menos los que desempeñan esa función pública sí tengan una idea clara de lo que dijo Gil, de que ya cuando llegaste ahí, pues ya no eres político, ya eres funcionario público y tienes que velar porque haya resultados medibles de manera muy concreta, ¿no? Pues sí, ahí sí, en esa parte sí, Y el sí es. problema, y el problema Y suena grave es muy que- bonito, ¿no? Pero y el bueno, problema grave es que voy. cuando le ponemos, y tienes toda la razón, y aparte sí lo hacen así, cuando le ponemos el final de la conversación y ver que cumplan con los resultados, están cumpliendo con los resultados que ellos quieren, no los resultados que Que probablemente el necesitamos. país necesita, ¿no? Y insisto, no está mal desde la óptica de la mayoría de la población que sigue esperando que el cambio lo hagan políticos. Ahí te va. Y ahora sí, vamos a entrar al tema. Sí, y entra perfecto. ¿Por qué no va a ser tema tercera? De las 40 horas. Tercera. Beneficio 100% social, alineación con lo que se había venido trabajando en el Tratado de Libre Comercio, impacto altísimo para la industria. No ha habido los análisis excedentes y ahorita ojalá nos compartas ahí la parte que nos decías fuera del programa, Gil. Eh, ¿Cómo ven el impacto de las 40 horas? Me queda claro que es un ejercicio que busca el beneficio de la población. Me queda claro. Realmente. Pero el impacto que va a tener en la parte de quienes generan los empleos, de cuántas empresas posiblemente van a tronar, de cuántos empleos van a desaparecer, cuántas empresas van a preferir automatizar al mantener la mano de obra, eso es lo que tendríamos que seguir platicando. Fíjate, yo ahí arrancaría, yo creo que estoy entre dos líderes de Canacintra, yo ahí arrancaría con no hay que darle el aplauso, ni siquiera hay que darle el reconocimiento del inicio del gran proyecto de nación, del cambio a regulaciones laborales a favor del empleado, al gobierno. Ellos no fueron. Quien lo hizo fue el Consejo Coordinador Empresarial de la mano de Juan Pablo Castañón, junto con en ese momento el presidente de Coparmex, que fue Gustavo de Hoyos, en contra de todo el sector económico, todos los días, con fuertes declaraciones en medios de comunicación en contra de Juan Pablo Castañón y de Gustavo de Hoyos, en donde lo que se dijo fue que teníamos que pasar de un salario mínimo de aproximadamente 80 pesos, llevarlo a un salario mínimo de 300 pesos, en un plazo no mayor a 10 años. El golpeteo fue durísimo y se demostró que en México la mayoría de los colaboradores que estaban trabajando en unidades económicas formales, ninguno ganaba el salario mínimo. Sí, Ninguno. Y que había posibilidades de llegar. El problema es que hoy en día ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando del día a día de la actividad de la empresa. Y me parece que ahí el gobierno no tendría que entrar. Es decir, sí tendría que poner límites en la determinación de cuántos pesos se lleva cada ciudadano a la bolsa. Estoy totalmente de acuerdo, como un parámetro mínimo, a favor. Pero el cómo yo hago que sea eficiente mi empresa, en eso no se tendrían que meter. Y el determinarme horas, me parece, o sea, horas en jornada, se mete con mi actividad en cuanto a mi producción. Para que funcione, tendríamos que tener la facilidad de poder pagar por hora. Es decir, si tengo un mínimo o un máximo de 40 horas no oficiales, pero yo al trabajador lo podría ocupar 20, 25 y pagarle como en otros sectores. Sí. pagarle esas horas que trabajo. Sí, porque ellos no tienen esa limitante. Exacto, porque hoy me obligas a que lo tenga 40 horas y provocas que cambie todo mi esquema de producción sobre paquetes de 40 horas, cuando tengo toda la historia en este país de armando paquetes de 48. Fíjate que un ejemplo que hoy nos platicaron en la mañana, una empresa de seguridad que tenía turnos 24 por 24, trabajaban 96 horas a la semana a veces las personas, ¿no? Yo, pues, cabrón. Pero de esas 24 horas normalmente no trabajan todo el día. Es la realidad, dormían, lo que quieras. Ahora, para poder distribuir las 40 horas
durante los 7 días tendrían que hacer 4 turnos de 6 horas. A eso voy. Se Entonces, cambian les van a cambiar el esquema totalmente. ¿Por qué? Porque aparte, la ley ahora hace que el cliente se convierta en un actor intelectual de un posible quebranto a la ley hasta de trata de personas si no están cumpliendo con todo este nuevo esquema, ¿no? Entonces, sí es tan complicado porque pues, si una empresa tenía de seguridad, contrataba 4 o 5 empleados para mantener esos turnos, pues ahora va a tener que contratar 16. Entonces, ya la empresa no va a poder dar el servicio y el cliente no va a tener un Pero- servicio de seguridad. Pero el problema ni siquiera es No lo va a contratar poder pagar, ¿no? 16. Pero No ni, lo pagaron. ni siquiera es contratar 10. O sea, el problema no es contratar 16. El problema es cómo los acomodas. Sí, exacto. O sea, en las horas, ¿cómo las No, acomodas? o sea, es que eran turnos 24, no, yo te diría, 4. sí son los dos. Y nada más vayamos, tío, caso de la empresa de seguridad. ¿Cuántas empresas de seguridad no conoces que continuamente están reclutando personas? Sí, claro. Entonces, sí es un doble problema. O sea, no nada más es el económico, es también la necesidad de que se necesita más capacidad en algunos sectores. Y yo te voy a decir una cosa que escuché, o sea, porque este tema de de la reducción de la jornada laboral, pues no sabemos que no viene de hace un mes, 2 meses, ni de hace un año pasado. Ya venía discutiéndose desde hace algunos años. Y había una empresa que me llamó mucho la atención porque me dijo, mira, independientemente del tema económico de que pues va a haber que meter más costos aquí y allá, mi gran problema es que para poder yo operar mi planta las 24 horas, 7 días a la semana que necesito, pones a contratar un turno extra. ¿Y sabes qué? ¿De dónde voy a sacar yo 100 personas? No hay manera que saque 100 personas. Me estoy peleando con los diferentes municipios a 40, 50, 60 kilómetros de distancia por la misma gente. O sea, entonces, el municipio de por allá, o mejor dicho, las empresas que están en aquel municipio vienen a llevarse gente de aquí, yo ando llevándome gente de acá. O sea, lo que quiero decirte es que sí es una complejidad, como tú bien dijiste, en la parte operativa, que no solamente tiene que ver con un tema de querer asignar más recursos económicos al tema, es que muchas de ellas no van a tener manera de cubrir esas posiciones extras. Y yo pensé que yo era ñoño. Sí, no. Es que fíjate, justo haciendo la tablita, si una empresa de seguridad tenía 4 los lunes, 4 los martes y replicaban cada tercer día y tenían un turno completo el domingo de 24 horas, tenían 12 personas. Ahora como este esquema de 6 horas por 6 por 4, 24 son 16 personas al día, 4 turnos y 4 más del domingo porque tienen que descansar un día, vas a tener 20 personas, es decir, casi el 60% adicional de mano de obra. Vas a duplicar el costo del servicio. Pues obviamente, o sea, es de 12 tendría que ser Sí, sí, 24. sí. Si estás hablando, El 60%. o sea, es el 60% más o menos De costo. sí, En un tipo de servicio así, porque aquí el servicio son manos. sí, O sea, son aquí, personas. aquí no es producción. Sí, no, sí. este es igual. Ese No, sí. y si hicieras el tag time, igual, si pudieras contratar un turno de 8 horas adicionales, porque lo que va a pasar son 2 cosas. Sí, o sea, en este ejercicio que tú hiciste, no me diluyas nada. Aquí es el 60% Aquí es del el costo 60% puntual. del costo. Tú pagabas 20,000 pesos Sí, claro. por un servicio de seguridad. A partir del año 6 de la reforma, cuando ya son las 40 horas, vas a pagar 30 a costos de más inflación, vas a estar en 40,000 pesos. Entonces, el ciclo económico del aumento de precios que ya venía cuando la tortilla hace 8 años te costaba 12.50 y ahora está en 20 y tantos, pues va a seguir, Y es que- todo ese flujo va a seguir. Y es que aquí es como siempre lo hemos dicho, o sea, es cuando quieres tener normatividad de país de primer mundo, necesitas armar circunstancias de primer mundo. Claro. No puedes meter en un ecosistema Qué bueno. leyes de primer mundo en un país en donde no tenemos circunstancias de primer mundo porque provocas el colapso. Esto es lo que va a afectar, no solamente es un tema de afectación al empresario, sino aquí sí es el primer gran efecto que se va a tener de manera considerable en temas de inflación. O sea, lo decías y me parece que lo dijiste muy bien, aunque para que todos lo podamos asimilar mucho más claro ¿se puede? Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede. ¿A qué costo? Al costo de lo que tenga que pagar el ciudadano que lo va a recibir. Eso sí de claro, o sea, tu donita Bimbo ya no te va a costar 3 pesos, te va a costar 3.50 o 4
porque va a aumentar la producción. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más personal para poder hacer tu donita, poderla glasear, poderla meter en su bolsita y poderla llevar a la tienda. Y ese dato es real. Que mira, Y lo peor de todo, y no me para cerrarlo, es, no quiere decir que el empleado se va a llevar algo de esos 50 centavos, sino que más bien esos 50 centavos se ven puro costo logístico que ni siquiera alguien se lo va a llevar a la bolsa. y mira, ahí sí creo que es justo decirte que cada empresa tendrá una afectación muy diferente, ¿no? O cada industria tendrá una afectación muy diferente. Hay procesos que son tremendamente manuales y hay procesos que están hoy en día tremendamente automatizados y una sola persona prácticamente maneja toda la producción de una organización y obviamente habrá otras áreas de logística, almacén, control de calidad, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decirte es que algo que resulta o que hace compleja, inclusive predecir el impacto que va a tener en todo el ecosistema industrial, es que las diferentes empresas pues tienen métodos de producción e inclusive tienen esquemas de producción en donde algunas sí trabajan los 7 días a la semana, los 3 turnos, hay otras que trabajan nada más un turno de lunes a sábado, hay otros que tienen 2 turnos, o sea, cada industria tiene sus temas y al menos yo te he de decir que en la gran industria mexicana este tema ya lo tienen bien mapeado, creo que ya tienen rutas de solución, sean las que sean, y a lo mejor meter automatización mucho más agresiva o la parte de contratar más personal. Al final del día, como bien lo dijiste también, eso va a tener una afectación en los costos y en algún punto ese sobrecosto va a caer, ¿no? En algún punto, Y no ya le va a sea en las absorber. utilidades de la empresa o obviamente hacia presiones inflacionarias en los productos. Pero venimos de 10 años en donde hemos apretado el tema de utilidades para no dañar el mercado. Hoy ya no hay forma. En algún punto, obviamente, Sí, esto va a impactar Fíjate. la parte. Pero fíjate que, déjame decirte, las grandes empresas ya tienen rutas de manejo de esto. Pero lo preocupante y lo verdaderamente preocupante es que gran parte de la pyme industrial en México no tiene rutas claras a través de cómo va a ir solventando este tema. Y te estoy hablando de la industria que tiene entre 10 y 100 o 150 empleados. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿cómo le van a hacer estas organizaciones para reacomodar sus esquemas productivos y que salgan adelante? Porque hay algo que también a veces se pierde de vista. Cuando hablamos de todos estos cambios en materia laboral, no estamos hablando simplemente de la reducción de la jornada laboral. Estamos hablando de lo que tú dices, de que venimos de años en donde se ha incrementado de una manera muy importante el salario mínimo y nadie está en contra de eso. Pero algo que no saben muchos de nuestros colaboradores es que en la medida que sube el salario mínimo, también sube las contribuciones que cada organización tiene que hacer Claro. al Seguro Social, al Infonavit y a toda esta seguridad social. Entonces, de alguna u otra manera, los costos laborales que cuando un colaborador dice, oye, pues es que yo gano tanto, pues sí, pero de esto tanto va para impuestos y aparte la empresa tiene que pagar tanto más en la formalidad a estas instituciones. Entonces, la presión que tiene hoy en día la planta productiva nacional en relación no solamente con la reducción de la jornada laboral, sino con todos estos cambios que ha habido en materia de incremento al salario mínimo, etcétera, etcétera, sí hacen que hoy en día tienes que ser, o al menos ver, cómo demonios vas a ser muy productivo para poder hacer más con los Menos. mismos recursos o hacer lo mismo con menos. Pero es que fíjate, ahí te va Entonces, el análisis. esos son los dos elementos. Ahí te va el análisis que ahorita lo sacamos rápido. Tú produces en una industria 100 piezas en un turno de 48 horas. La ley te dice que vas a bajar a 40 horas y vas a tener que pagar lo mismo. Entonces, tú vas a tener una pérdida de productividad del 16.66%, porque vas a pagar lo mismo, pero tienes 16% menos de trabajo operativo en tu planta. Pero tú tienes que seguir produciendo 100 piezas. Entonces, vas a tener que agregar 8 horas extras para poder mantener tu producción al mismo nivel que tenías. Entonces, 8 horas de 40, cada 8 horas es el 20% de tu costo. Y las horas extras van a tener que ir al doble del precio. Entonces, tú vas a pagar 40% adicional de tu costo, de tu mano de obra por semana, de lo que pagabas antes para poder fabricar lo mismo que estabas haciendo antes.
pero le tienes que sumar el valor del 16.66% que perdiste. Entonces, vas a estar perdiendo 56% de rentabilidad para tú solamente alcanzar a hacer 100 piezas. Tú lo único que te importa es que hacer las 100 piezas que ya estabas haciendo antes. Ahora eres 16% menos manos de obra que tienes con lo que ya pagabas antes y tienes que agregar las 8 horas al doble del precio. Pero ¿qué pasa? Si te dejaran contratar a 16 horas nada más, esto sería menos del 20%. Metes 2 turnos de 8 horas, pagas por horas y te vas a la pérdida de un 32%. Estarías perdiendo 24% menos si te dejan contratar por horas y agregas 8 horas más de tiempo. A ver, Te vuelves más productivo para recuperar el 16.0 que ya Ahora, perdiste. aquí el punto también, y creo que en general, y viendo el problema en general, sí está particularizado, pero en general, me parece que los aumentos al salario, que insisto yo a favor, pues nací en Coparmex y me tocó pues, ese tema y que nos bombardearan con golpeteo mediático durante mucho tiempo y poder sostener el dato, yo estaré siempre a favor y me parece que fue acorde y me parece que todavía faltan algunos aumentos. En me parece que no entendieron que justo esta medida era destapar la caja de Pandora y empezar a vivir con la realidad de nuestro país. Es decir, metimos una legislación al ecosistema de país que no somos del primer mundo y que lo que está provocando es demostrarnos la realidad precaria en el tema educativo, en el tema laboral y en el tema social que vivimos en este país. ¿Y por qué lo digo? Porque el primer problema es lo que acabas de decir, pero en en automático no voy a pagar horas extras, voy a contratar a alguien más, porque no tengo la seguridad de que ellos quieran trabajar horas extras. Sí, exacto. Entonces voy a contratar. Y de verdad es tan fácil conseguir un colaborador de un momento a otro para no perder mi productividad. Te acabo de decir el comentario que me hizo forma. Decir, a ver, necesito otro turno. ¿De dónde vas a sacar la gente para Entonces, y eso seguramente lo que va a traer consigo es que haya escasez de productos. Y al haber escasez de productos, lo que va a generar es... Pero en la realidad, yo no creo que podamos llegar a decirlo así tan sencillo que va a haber escasez de productos. No lo creo, porque al final del día los medios de producción se van a ajustar. Va a haber aumento. Va a haber aumento de costos. Sí, que en algún punto por eso, y en el ejemplo de Rodrigo, va a haber aumento de costo si estos... Pero si estos aceptan horas extras. ¿Estás seguro de que van a aceptar horas extras? Mira, hay muchas empresas que están anticipándose a eso y empresas de todos los tamaños, en donde va a haber un cambio radical en donde si alguien decía, oye, pues es que antes la inversión en un equipo, en un sistema de automatización, pues todavía es muy oneroso porque pues la verdad es que ahorita puedo manejarlo con la gente que tengo, etcétera, etcétera. Con esto, lo que va a ver pasando es que, ¿sabes qué? O inviertes en este esquema de automatizar y de ser más productivo, etcétera, etcétera, o no vas a sobrevivir. Pero aparte tienes un margen de 50% de tu recurso que ya tienes para mano de obra que deberías de invertir previamente para que cuando llegues a este esquema... Pero regreso a lo mismo, o sea, yo estoy... Es que lo están viendo, no ustedes, sino hacia allá afuera lo están viendo como que las personas que se dedican a la manufactura son obreros que puedes conseguir en cualquier puerta. No. Son especializados. Lo acabo de decir. Son especializados. A ver, no es sencillo contratar un nuevo turno. Por eso cuando yo hablo de escasez, yo no me estoy refiriendo a que vas a llegar al centro comercial y no va a haber papel higiénico. No me refiero a que vas a llegar y no va a haber chocolate abuelita. No, lo que yo me refiero es que no va a haber el mismo número. Y al no existir el mismo número en el mercado para adquirir, lo que vamos a provocar es una inflación por necesidad. ¿A qué voy? Tu empresa tienes que cumplir tus 100 piezas. De esas 40 son para empresas transnacionales. Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, ¿sale? Pero las otras 60 son para el mercado abajo. Es decir, para la central de abastos. ¿A quién le vas a dejar de surtir? A la central de abastos porque no tengo contratos comprometidos en donde me vayan a sancionar. Por eso, a lo que voy es... que dices, a ver, mis nuevos costos son estos. Pero voy, a eso voy. Va a subir. Pero esos son costos nada más, espérame. Y entonces lo voy a tratar. Por eso,
en precio. Igual Sí, es el o ciclo sea, económico O sea, interminable. sí, te la compro, pero eso sí hay mano de obra allá afuera que yo pueda contratar, te la compro y te dije desde el principio si va a haber inflación por sobrecosto. Sí, acá lo que me refiero es, no voy a poder cumplir las 100 piezas en automático porque Porque no yo puedo no sé conseguir si a la ellos gente. quieran. No En sé lo si que las necesitamos. consigo, voy a cubrir el tema de Walmart, Comercial Mexicana y Chedraui. No le voy a surtir a la central de No, abastos. Espera, no me estoy viendo. La central de abastos, la respuesta que va a dar es ¿cuánto te paga Walmart? 10 pesos, te pago 12. No puedo No, a ver, un contrato. aquí Pero, también, pero si ¿sabes qué, alguna Gil? empresa lo puede hacer en automático, y es que el tema es que también en este país, cuando hablamos de inflación, solamente volteamos a ver a la inflación por cuestiones cíclicas. Es decir, llegó Navidad y entonces los productos suben y Subió, estoy acostumbrado a mi inflación. No, Hay que recordar que sí, por temas inflacionarios son diversos factores. El primero es tema logístico, es decir, qué tan fácil es, exacto, aranceles, qué tan fácil es traer la mercancía o no para yo poder cubrir con la demanda. Dos, qué tan la seguridad, qué tan seguro soy para poder cubrir mi contrato. Tres, y me parece que el más importante, escasez de productos. Y esa nunca la tomamos en consideración en este país. Materias primas. Los vehículos, hoy vayan a comprar ustedes un vehículo, alguna automotriz. ¿Por qué están tan caros los coches? ¿Porque lo valen? No, porque es sumamente difícil tener un coche aquí. ¿Qué sucede? Que entonces lo que tenemos es escasez y el valor de los autos se fue al cielo por escasez. Esto que estamos provocando, insisto, y no es un tema alarmista, no quiero decir que no va a haber papel higiénico en el centro comercial, no. La pelea interna entre los grandes mercados para poder comprar esos productos básicos se va a dar en los contratos, no se va a dar en la calle. O sea, ustedes no van a salir a decir pago más por un papel higiénico, Ni no, se van a dar cuenta. ni se van a dar cuenta. No, porque La negociación Es gradual. es que la negociación en eso los es hacia donde voy. contratos es Que no grave. hemos mencionado eso. O sea, va a haber una gradualidad. Obviamente vamos a llegar al punto en donde tú dices, oye, sacaste tú los números y vas a llegar a ese punto. Pero esa gradualidad es lo que justamente se peleó mucho, independientemente de que el fenómeno está ahí. O sea, el fenómeno va a impactar en un incremento de costos. No hay Sí, manera pero de que igual no hay impacte. inflación. No hay manera de que no impacte en Aumento un del salario. incremento de los costos. Disminución de jornada. Entonces, obviamente, aquí esa gradualidad es lo que tiene que permitir a muchas organizaciones, y insisto, a mí mi preocupación central está en la pyme industrial mexicana, porque la pyme industrial mexicana tiene que empezar a pensar de manera muy seria que esta gradualidad va a ser un tanque de oxígeno en lo que llegas a ese punto en Pero donde va a llegar. va a llegar. A ver, no, ya el El plazo ya está dicho. El Ahora, plazo está dicho. Entonces, si tú justamente, pyme industrial, no empiezas a ver cómo te va a afectar a nivel de costos, de estructura, de operación, todo esto, y llegas al cuarto año, pues finalmente sí vas a estar en una situación de vida o muerte en donde lo más probable es que ya tus, digamos, los planes que puedes hacer en ese punto van a ser mucho más limitados. Entonces yo creo que lo que es muy importante hoy como Cámara, sobre todo, en general como asociaciones industriales, es hacerle ver a la gente que esto sí es un reto mayor. Mayúsculo, sí. Un reto Ahora, mayor que si no se aborda desde la perspectiva de eficiencia y productividad, pero no ahora, vamos pero a ahora, seguir viendo pero eso. ahora el punto importante aquí, y insisto en lo mismo, es las grandes deberían de estar preocupadas, porque las grandes, ok, si tú me dices, ya lo resolvieron, ellos No. tienen bien, Ellos tienen planes. No. Nadie ha resuelto nada más esto. déjame terminar. Nadie ha resuelto Por esto. eso, ellos ya tienen planes para resolver lo suyo, y está bien chido, y qué bueno, felicidades, y qué padre. ¿Y las de abajo? Porque les surten a ellos. Es lo que te digo. Y a las Es mi medianas les surten preocupación. las micros. Las micros y las pequeñas, ¿de dónde van a sacar capital de trabajo para poder resolver su tema? No hay forma, porque se la van a comer las del medio. Y las del medio se les va a complicar porque las grandes ya lo están resolviendo. O sea, a lo que yo iba era un punto claro, esto es destapar la caja de Pandora porque somos un país que no estaba preparado para algo así. No. Y que el efecto directo, ahora también, quiero decir, no estábamos preparados, pero qué bueno que pasó. Y lo digo honestamente y defiendo mis palabras ante cualquier persona, es qué bueno que pasó, porque este era un círculo vicioso que no permitía ver lo que en realidad estaba pasando en este país. Y era, yo, empresa grande, preparo a mi personal para que mi personal sea eficiente, y eso no tendría que ser así.
El Estado tendría que darle educación suficiente para que sus ciudadanos puedan involucrarse en el sector económico y eso no lo estamos haciendo. Sí. Hoy cada día tengo más colaboradores que llegan a trabajar con nosotros y no tienen la menor idea de cómo colaborar. Que no tienen la menor idea porque la escuela no le dio las herramientas que debió de haberle dado. Yo les pregunto, y ustedes que son de industria, díganme que no cuando contratabas en los años 80 un colaborador que salía de la escuela, te cubría los básicos. Y por lo menos con esos básicos podías darle formación. Estaba yo muy Hoy no. niño, acababa de nacer. Hoy ni siquiera cumplen los básicos. O sea, hoy sí tienes colaboradores que no cumplen los básicos. A ver, hay un problema real, ¿no? En ese sentido. Pero sí, a ver, siempre las organizaciones han necesitado moldear y formar a la gente en sus propios esquemas. Pero hoy es moldear y formar. En ese tiempo era moldear y formar. Ahora es enseñar. Hoy es enseñar. Ah, no, sí, no, a ver, pero por eso volvemos a ese punto. O sea, sí hay y concuerdo contigo en esa parte que sí, a ver, esto es una bomba nuclear en términos de cómo replantear el esquema productivo y de eficiencia en la industria. Específicamente hablando de la industria, creo que el sector comercio, el sector servicios van a tener estrategias muy particulares. No, ahí sí difiero. Ellos tendrán sus estrategias muy particulares de cómo lo van a solucionar como tal. Pero hablando específicamente de la industria, eso sí va a ser una bomba nuclear en cómo buscas obtener esa productividad que te van a, y que digo, tú lo ponías en ese tenor, pero ahora va a ser obligado tener una productividad muy, muy alta porque si no, tu sobrevivencia va a estar en juego, ¿no? Antes era a lo mejor opcional decir, bueno, es que quiero ser más productivo porque quiero ser más rentable, porque quiero ofrecer mejores beneficios a mis colaboradores. Antes creo que inclusive podía ser un tema de era un puede esperar. Ahorita ya no puede esperar. Ahora fíjate, corta que lo mencionabas, yo creo que en niveles de efecto de esta reforma, el número 1 es para los servicios. Es catastrófico el efecto hacia los servicios. Los hoteles, los hoteleros no después seguirá el tema de producción, o sea, el tema de manufactura, de transformación. Y el último, como bien lo dices, es el tema comercial. Ahí sí creo que el efecto será menor. Sí. Pero el catastrófico, el que hoy tendrían que estar gravemente preocupados, es el sector servicios. El ejemplo que puso del tema de la empresa de seguridad, totalmente servicios. Sí, 100%. Sí, y lo que yo decía es, con ustedes, y lo decías muy bien, para una armadora automotriz, por ejemplo, vamos al ejemplo de Nissan en Aguascalientes, es totalmente tema de, ¿cómo se llama? Automatizado, o sea, tienes un empleado que antes tenías 10. Entonces ahí el efecto, como bien lo dijiste tú, no es tan grave. Es grave, pero digamos... Pero aquí, es catastrófico. Pero tienen con qué, y es catastrófico. O sea, aquí es de un día para otro. A ver, consígueme 12 policías, 6 policías de un día para otro. Oye, es lo que nos decían. Un día para otro. Cuando les hacemos el esquema de que trabajen 24 por 24, nada más son 2 veces a la semana, ya no regresan. Porque como tienen días libres, buscan otro trabajo, que empiezan a trabajar diario y dicen, bueno, pues ¿a cuál falto? Pues allá nada más es un día. Falto al de allá, ¿no? Entonces sí están en un problema complicado. Sí, servicios es grave. Y justamente, pues vamos viendo qué podemos hacer para prevenir esta parte. Estuvimos en una reunión con el subsecretario de Educación Superior y algo que se puede estar trabajando es en la parte de la innovación. Entonces, hay líneas de investigación en los diferentes tecnológicos de cómo hacer los procesos productivos más eficientes. Estamos trabajando con ellos en la Canacintra por si alguien se encuentra en esta situación, les pedimos que se acerquen para que conozcan cómo están innovando en los tecnológicos los profesores de tiempo completo para mejorar la productividad. En la parte de la educación, apóyense mucho en el modelo dual. La verdad es que ayuda mucho que los chavos empiecen a trabajar desde que están estudiando, hagan los proyectos. Y yo les diría, hagan sus proyecciones financieras y comerciales para los siguientes 6 años, porque los precios sí o sí van a subir. Y pues si no hacen esas proyecciones, el costo se lo van a llevar ustedes, entonces aguas. Y amigos industriales de comercio, de servicios, todos, empiecen a ver este tema desde ahora. Creo que eso es mira, si yo pudiera decirle a la gente que nos escucha que se quedaran con algo del día de hoy, es eso. O sea,
empiécense más que a preocupar, a ocupar del tema y decir, en este nuevo escenario, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y la estrategia, el plan que tenga que ser, que sea mejor para su organización, perfecto. Pero sí empiécense a ocupar hoy del tema, porque esa gradualidad es un tanque de oxígeno que tiene vigencia, tiene Sí, plazo. yo creo que el punto medular es, así como nos apasionamos ahorita, así tendrían que estar apasionados con su negocio por este nuevo cambio. O sea, era bien diferente el que nos aumentara, y lo dije al principio, el salario, ok, se meten con dinero, dinero con dinero se resuelve, pero cuando se meten con tu producción, cuando se meten con tu proceso productivo, es grave. O sea, que el gobierno hoy haya hecho un cambio en donde afecta el proceso productivo sin haber observado todas las variables que eso genera y resolver las previas, me parece que es un problema grave para el sector económico. Y justamente en la parte operativa tenemos un esquema de cómo tú vas midiendo las horas sombra que requieres para cada proceso, que es lo que llamamos el takt time. Entonces, empiecen a mapear, a estandarizar sus procesos, vean cuánto tiempo dura cada proceso en cada línea o cada estación de la producción para que empiecen a hacer su proyección para la disminución del 16% de la mano de obra por año. Entonces tienes que ir viendo cómo vas a ir bajando, cómo vas haciéndote más productivo, cómo vas bajando tu takt time, un 16% cada año hasta que alcances esa mano de obra, pensando que no quieres gastar más, ¿no? Y que nada más sea un tema de proceso. Pero también empieza a ver dónde están tus restricciones para que puedas hacer la inversión en la infraestructura necesaria para que alcancen a compensarlo con dinero y con infraestructura. Y quisiéramos un ejercicio donde pudiéramos verlo, pero pudiéramos verlo desde afuera. ¿No creen que es catastrófico? Ya hasta nos deschongamos con el tema. Pero si hacemos un ejercicio y lo vemos desde afuera, pues es una medida que va a profesionalizar empresas. Sí. Es una medida que va a eficientar empresas a un costo altísimo. Es como la evolución, ¿no? Pues o te adaptas o... Ahora, en 10 años, ¿no tendremos un mejor ecosistema económico con este cambio? No lo sé, porque te voy a decir una cosa, y siendo muy justos, no solamente depende de esto. Hay muchos otros elementos en juego. Y por ejemplo, un elemento en juego que no se dice mucho porque es muy técnico es que independientemente de que suceda en ese ecosistema local, ¿no? O como país, México es una economía que está tremendamente interconectada, ¿no? Y no estábamos hablando solamente de Norteamérica. Hoy en día México es el país que tiene más tratados de libre comercio vigentes, por ejemplo, ¿no? Y hay países que están buscando tratados de libre comercio con México. Entonces, aquí viene un tema de competencia desleal, ¿no? Porque ahorita estamos y hablamos de cumplimiento normativo, hablamos de la reducción de la jornada laboral, hablamos de que cada vez se está buscando que el salario promedio en México sea más alto, perfecto. Pero entonces tienes una industria manufacturera en México que está amenazada porque justamente pues hay alguien que dirá, oye, pues cierra las plantas en México y vételas a llevar a un lugar donde sea a nivel salarial o a nivel cumplimiento sea más bajo. Que de hecho es parte de por qué el presidente Trump en Estados Unidos se ha quejado mucho de temas de comercio desleal. Entonces, yo creo que, y regresando a esta reflexión bien interesante que haces de, oye, en 10 años, ¿cómo estará el sistema, digamos, productivo mexicano? Es difícil anticipar que solamente esto nos vaya a ayudar, porque hay otras variables en juego, pero lo que sí creo que viste muy bien, Gil, es que en 10 años seguramente las empresas que sobrevivan estos cambios van a ser más fuertes. Es que fíjate, eso sí, creo que es una fíjate, realidad. esto que dice Rodrigo, entenderíamos que toda la industria debería de hacerlo. O sea, yo entendería, y lo digo, no he asesorado, no me meto en tema de producción, sino me meto más en temas financieros, pero el dato que yo siempre pido para empezar a analizar tema financiero es justo el que dijo Rodrigo. Oye, ¿cuánto te cuesta y cuánto produce una persona? Claro. Y me lo dan, cabrón. Y en el entendido yo tengo muy puntual que todo aquel que produce lo tiene.
puede que se haya metido y lo haya googleado y me lo pasó conforme. Todos los que llevan gestiones administrativas profesionales seguramente lo tienen, que ese es otro Ahora, de los grandes retos que hacia donde iríamos ahora Sí. es que todos lo tengan, porque Sí, sí claro. necesito tenerlo puntual. No todos A lo eso, tienen, ¿eh? a eso, Sí, no, sí, por eso digo que y a eso, Empresas grandes y eso- no lo tienen. ya a eso me refiero. O sea, eso me refería de vamos a tener un mejor ecosistema económico, porque entendería yo que vamos a tener empresas mejor formadas. Algo que a mí que a eso me refería con mi contexto. Cuando a mí se me acerca un emprendedor, siempre le digo, ¿te sabes toda la normatividad que tienes que cumplir? No, pues ve a investigar. ¿Por qué? Porque no te puedo asesorar de entrada si no sé qué tienes que cumplir. Y yo experto no soy en todos los giros. Yo te puedo dar una guía, cabrón, y te puedo decir qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero tú eres el responsable de tenerlo. En este caso es lo mismo, o sea, eres de, oye, ayúdame a ser más eficiente. Pues Sí, primero claro, dame o sea, datos, todos, cabrón, claro. ¿no? Y darme datos es tener lo que tú dijiste. Una administración muy puntual, muy clara, y en el tema de producción perfectamente mapeado todos tus procesos, identificados dónde tienes los entregables, qué tipo de entregables y cómo los das. Entonces, a eso me refería que No, podemos tener y lo viste bien, ¿eh? O sea, porque creo que esto va a obligar, a lo mejor no de la mejor manera, ¿verdad? Pero esto sí o sí va a obligar a que las empresas replanteen sus esquemas de productividad. Pero fíjate, ahí te va un dato. Y, era lo que Y ese es el estábamos reto, hablando ahorita. ese es el reto. Del 2025, los últimos 2 cuatrimestres, hubo una retracción de importaciones del Estado de México, si no mal recuerdo, como el 6%. Creo que fue 5 y luego 3, si no me recuerdo. Entonces, eso habla que lo que estamos pasando y el precio que se va a aumentar en el costo de los productos, pues nos va a pegar no nada más en el mercado nacional. Si vas a perder un índice de competitividad entre inflación, vámonos nada más en el 16%. No hablamos de lo que te va a Extras. costar alcanzar el máximo. Si hablemos del directo. Ya, ahora sí, hablemos del directo. Vas a perder 16% mano de obra. Entonces, y ponle un 5% inflacionario durante 5 años, al término, vas a andar sobre el 38% de incremento de tu costo. Solamente. Entonces, si tenemos esta tendencia en 6 años, pues cada año se va a ir retrayendo nuestro mercado. ¿Y por qué lo menciono así? Por eso lo dije a 10 años. Porque no, el que sí creo que sí es como vida. No, pues si tú eres. No, creo que sí somos. Sí, tírame, güey, para que ahorita te la regrese. Porque, y lo digo muy puntual, el día te acordarás cuando éramos muy niños, pero cuando el Temec, el de Salinas de Gortari, la queja era muy idéntica ahorita, ¿eh? Es que no podemos competir con ellos, cabrón, mientras su trailero tiene condiciones de trabajo impresionantes, trailers que cumplen con toda la normatividad, pues ellos obvio van a invadir a nuestro país y nos van a destrozar como industria. Y ustedes ahí sí me van a ayudar. La industria que se tenía en los años 90 no es absolutamente nada que ver con la industria que tenemos hoy. No, de hecho, a O sea, ver, la la industria capacidad automotriz, si hay una técnica. industria, un sector Que que ha ganó cambiado con el todo. TEMEC, fue la industria automotriz. O O sea, sin ese tratado, no se vislumbra que hoy en día la industria automotriz fuera uno de los principales Pero la motores de industria exportación. Y dolió. No, porque muchísimo. no, y te voy a decir por qué sí dolió. Porque hubo sectores en México y sectores enteros en Estados Unidos que prácticamente desaparecieron. Por ejemplo, y te voy a decir un caso que conozco bien, el sector químico. Claro. El sector químico prácticamente en México hoy dependemos enormemente de las importaciones de todo. Entonces, hubo sectores aquí y allá que ganaron y sectores aquí y allá que perdieron y perdieron mucho. Entonces, en el total, pues a lo mejor si haces ese balance dirán, bueno, como país nos convino, bueno, y cada quien hará su análisis, pero finalmente creo que los números son claros. Sí convino el tema. Pero sí hubo algo también claro. Tanto Salinas de Gortari como Ernesto Zedillo se preocuparon por armar un esquema industrial de cómo ayudar. Sí, claro. Hoy esperemos, al revés. ahora esperemos que esto, que es un dato, una cuestión grave, el gobierno, que como bien lo decías, Claudia, me parece que es más equilibrada, no es tan política, si alcanza a tener temas equilibrados, ojalá, y por lo menos junto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estén pensando
en algo en el que puedan beneficiar al sector servicios y al sector Yo creo que hoy en transformación. día el gran reto que tiene esa parte a nivel gubernamental es cómo logras no solamente, si se me permite el adjetivo proteger, el verbo proteger, la industria que ya tienes, sino cómo puedes potencializar los que ya están, los que existen. Porque bueno, a toda economía le apuesta a que crezcan nuevos, pero en el sector industrial hay que decirlo, es difícil que alguien venga y monte una nueva planta, no es como montar un negocio de Y tardan servicios. 4 o 5 años y con la incertidumbre, Exacto. inhibes. Es una inversión a largo plazo. Son inversiones muy fuertes. Entonces, creo que la apuesta, y el Plan México lo trae bien mapeado en ese sentido. Creo que la apuesta es cómo logramos fortalecer los que ya están, los que sobrevivieron todo este periodo, porque si no existe una estrategia realmente sólida, pues con todos estos elementos, con la incertidumbre que hay a nivel también geopolítica y de las negociaciones en los siguientes años, pues va a ser muy complicado que estas empresas, sobre todo hablamos de las pymes, pues florezcan. Entonces creo que por ahí es el tema. Totalmente. Fíjate, ya nada más me quedaría con un comentario, no me acuerdo quién me lo dijo, fue aquí en el programa, pero nos decían, cuando el dólar subió en la pandemia y todo eso, los vehículos subieron de precio. Encontraron la manera de poder que les permitieran hacer esta gran subida del costo. Pues lo que dijo aquí, oferta y demanda, allí sí fue. Pero cuando total. bajó, no los volvieron a bajar. Ya no las dejaron a costo alto, ¿no? Ajá, y ahora pregúntales cuántos venden por mes. Entonces ha bajado, ¿no? Entonces creo que eso mismo nos va a ir pasando con todas estas situaciones. Me voy el día de hoy con la visión de sabemos qué es lo que viene, prevengámoslo, tomemos las acciones correspondientes y para cerrar el programa, como siempre, que la vez pasada tuvimos que cortar a la mitad, les quisiera pedir un consejo, un libro o una frase que nos compartieran sobre este panorama que tenemos enfrente y cómo podrían atenderlo quienes el día de hoy nos ven y nos escuchan. Fíjate que yo ahí sí quiero, y perdón por tomar la palabra, pero yo ahí sí quiero reciclar una frase que hemos dicho en otro programa, que creo que es crítica, y es que entre mejor informados estemos, mejores decisiones tomamos. Yo creo que todo lo que hemos platicado en estos dos programas tienen que ver con eso, con informarnos. De hecho, Gil lo platicó y lo dijo muy bien. A ver, tenemos que preocuparnos y el preocuparnos es informarnos, ¿no? O sea, preocuparnos es que nos lleve a la acción, el informarnos y a partir de esa información que analicemos, tomar las decisiones que sean más puntuales, que sean más beneficiosas para nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es clave. Hoy en día es clave eso. Infórmense todos los que nos escuchen de cómo les va a afectar estos cambios en un futuro, pues ya ni siquiera diríamos cercano, diría inmediato. Y la normatividad y el escuchar y aprender la ley es nuestra obligación según San Gil. ¿Qué les digo? Eso dice la ley. Es correcto. Que el no conocer la ley no nos exime de su cumplimiento, entonces pues, lamentablemente sí. Sí. Yo quisiera cerrar nada más con un consejo. Me parece que lo primero que tenemos que entender es que este México cambió. Vivimos en un México de un partido político que nos metió una ideología respecto de que el gobierno era nuestro papá y nos tenía que dar todas las soluciones y respuestas. Transformamos a este México hacia un punto en donde decidió el propio pueblo que hoy no tuviéramos alguien quien nos resolviera todo, sino que nosotros nos hiciéramos autosuficientes. Nos gustara o no nos gustara, eso venía implícito en el proyecto de nación que nos vendieron. El tema es que sí lo han cumplido. Y hoy en día el empresario debe de entender y le tiene que quedar claro que no tiene que esperar que se lo resuelvan, que lo tiene que resolver. Y en la situación que estamos viendo es decir, no podemos seguir viviendo a la ligera, no podemos seguir pensando que los cambios que vienen a nosotros no nos va a afectar porque no van dirigidos con nombre y apellido a nuestra empresa. Hoy en día tenemos que aprender que el gobierno hoy no prevé la situación extraordinaria que pueda pasar, sino más bien hoy tenemos que trabajar nosotros desde nuestra trinchera para prever los daños, para prevenir los efectos y para poder realizar cuestiones que puedan ayudar a que el efecto sea menor o bien a que el efecto sea positivo. Yo les voy a recomendar un libro que se llama Adiós Caos. Adiós al caos. Adiós al caos. Recupera el control de tu empresa. Con este libro podrían ustedes empezar a visualizar cómo hacer su negocio más productivo,
para que puedan enfrentar estas cosas. ¿Por qué? Porque el problema ya lo tenemos enfrente. Necesitamos empezar a ver las soluciones. Entonces es una parte de lo que Grupo Garose ha hecho durante muchos años y creo que el día de hoy les puede ayudar para mejorar sus negocios, sus empresas. Muchas gracias por acompañarnos, Gil. Muchas gracias, José Luis. Lili, Gil, gracias Rodrigo, atrás de cámaras gracias. por acompañarnos. Nos vemos, generadores, en el siguiente programa y prepárense para generar soluciones. Adiós a los problemas.